explícitamente acerca de lo que es la reproducción. Cuando nosotros hablamos de la reproducción, nos estamos refiriendo ¿a qué? Muy bien. Primera etapa es en la cual un solo organismo puede dar origen a otros. ¿A otros qué? A otros tipos de organismos que en este caso son nuevos. Es decir, del organismo en cuestión se comienza a generar una sola célula, ¿sí? Lo que se presenta para su desarrollo. Por eso nosotros entendemos que es también el proceso del tipo mitótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque presentamos la réplica, genéticamente hablando, de un ser. Es decir, podemos decir que es una Buenos copia días, idéntica Lice. a otro. Bienvenida, ¿cómo estamos, Clara? Qué gusto verla. Y Gracias, estaríamos Lice. con mucho gusto. Y estaríamos con esa idea. Es la replicación, dando el origen a un nuevo organismo, genéticamente hablando. ¿Vale? Existen dos tipos: reproducción sexual, reproducción asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual, estamos hablando de el tipo de reproducción que necesita tanto el sistema femenino como el sistema masculino. En el sistema femenino nosotros necesitamos un óvulo. En el sistema masculino, hablando en este sentido, necesitamos el esperma. Mientras los dos se unen, se llama un cigote, lo cual genera, con el pasar de los instantes, cuando ya el esperma ingresa en el óvulo, un embrión, el cual va creciendo, el cual va teniendo vida y al final tenemos un bebé. Mientras que la reproducción asexual se subdivide de manera individual, es decir, la propia fragmentación de un propio ser. ¿Sí? Que al mismo tiempo se puede regenerar, que al mismo tiempo pueden comenzar a formar un nuevo individuo en base al propio ser que está. Para entenderlo, ¿sí? Los dos puntos que son realmente súper interesantes. Por eso acá les he dejado este texto para que lo analicemos. Muy interesante llamarlo desde la perspectiva de la reproducción asexual con la célula madre. Al mismo tiempo, la célula madre subdivide células hijos. ¿Sí? Y la reproducción asexual es la que se encuentra de manera, en una bipartición, ¿sí? De un solo ser, de una sola célula, de un solo ambiente, de lo que se va a trabajar y estructurar. Cuando hablamos de la reproducción vegetativa, nos estamos refiriendo a a cuatro etapas. ¿Cuáles son las cuatro etapas de la reproducción vegetativa? Y aquí quiero que estemos sumamente claros. Y va a ser las estacas, los esquejes o gajos, los cultivos de tejidos y la división binaria. ¿Por qué les dividimos a estos? Se corta la rama con brotes o yemas y comenzamos a generar un tipo de plantación en otro lugar, lo que genera que la creación y el obtenimiento de una nueva planta. El esqueje o los gajos son tallos que se preparan en recipientes con agua o en tierra húmeda, donde forman nuevas raíces. Punto. Los cultivos o tejidos se realizan en un lugar libre, un lugar donde los propios microorganismos se convierten en seres patógenos para poder crear un tejido y abrirse en ese aspecto. La división binaria, muy bien, se genera en la separación de un plano medio. Se producen dos nuevos organismos y esto por lo general ocurre en todo tipo de levadura que se pueda querer trabajar en este propio sistema. ¿Estamos? Entonces ahí, re interesante analizarle. Reproducción asexual natural. Tenemos los tubérculos, los bulbos, los estolones o tallos rastreros y también tenemos los rizomas. Expliquemos cada uno. Tubérculo. La, el objetivo, la función de los tubérculos es almacenar almidón, pero estos tallos son subterráneos y se van a engrosar y estos pueden reproducirse entre sí mismos. ¿Ya? Al mismo tiempo tenemos los bulbos, que también son tallos subterráneos. Mediante esa humedad, el riegue que ellos tienen, pueden ser formados por una concentración carnosa que van a irse divididos por varios bulbillos, llamémosle, que son muchos más pequeños y en estos salen nuevas plantas.
Muchas veces nosotros vemos que tenemos el patio y por ahí una plantica comenzó a salir de la nada. Pues viene con esos tallos subterráneos la idea de hacerlos. Los estolones o tallos rastreros son aquellos tallos aéreos, horizontales, que realmente sí, son muy largos y llegan a la cantidad de tocar el suelo, pero generan por lo general raíces y tallos verticales. ¿Sí? Estos estalones se presentan muchísimo en lo que es el sistema de las plantas, por decir puramente. Después de ellos tenemos los tallos subterráneos horizontales, son horizontales, ya no son verticales, son horizontales y estos se emiten de una manera distante a lo que son los tallos verticales. Es como todo tallo, vertical, horizontal y todo se subdivide entre sí mismo. ¿Sí? Y bueno, por último tenemos la reproducción asexual, que son de las plantas, el sistema vegetativo que nosotros estamos hablando hace un momento, para poder comprenderlo de manera muy clara. Pero no está de más recordarles que los tipos de reproducción, ¿cuáles son? Tenemos tres, la bipartición o fisión. ¿Qué es bipartición dentro de la reproducción asexual? Donde la célula se divide dando origen a células genéticamente idénticas. La gemación, cuando un organismo, ya sea unicelular o multicelular, pluricelular, en la superficie del propio progenitor, se comienza a crear un tipo de gemita que crece y comienza a estrangular hasta separarse por completo del organismo original. Es decir, ahí es la gemación, es de la creación del propio organismo. Y últimamente, y por último es la fragmentación. Fragmentar un organismo progenitor. ¿Cómo se presentará esto? Pues en el simple hecho de que se da por organismos como los plenarios, que cuando se cortan a la mitad, originan uno nuevo a partir de la otra mitad. Y la otra mitad, ¿qué es lo que pasa? Se regenera y crea otro. Entonces, re interesante analizar este punto para poder comprenderlo en su totalidad. Eso en la reproducción asexual en las plantas. Al mismo tiempo tenemos la reproducción asexual en los propios animales. Cuando hablamos de la reproducción asexual en los animales, nos referimos, muchachos, a que se producen animales protistas. ¿Como cuáles? Como los propios gusanos, los poliquetos y las planarias. En animales, llamémosles ciertamente sesiles acuáticos, como los tunicados, las propias esponjas. La reproducción puede ocurrir de diferentes maneras que vamos a ir explicando cada uno. Los tipos de reproducción asexual en los animales, ¿cómo se puede presentar? En estas tres partes, y quiero que estemos sumamente claritos aquí. La primera que nosotros tenemos va a ser muy bien la escisión, bipartición o llamado de otra manera la división simple. Cuando tenemos una célula madre que es una sola y esta saca células hijas, crece de sí misma y divide en células hijas. Por lo general esto se presenta muchísimo en las bacterias. La gemación, que es algo muy parecido al de los vegetales, al de las plantas, es cuando la célula madre, sí, produce sus células hijas más pequeñas, pero va produciéndolas como un sistema de yemas. Y estas se desprenden de una manera individual, solitas, como podemos ver aquí en la imagen. Y van creando muchos más. Esto se crea muchísimo en las levaduras. Y la esporulación, que tenemos un propio núcleo y este núcleo se va a dividir muchísimas veces de manera interna, ¿sí? Y a esta función se le llama una célula polinucleada, que originalmente crea numerosas células hijas que son expulsadas como protozoos, ¿sí? Tal como vemos en la imagen, que queda perfecto para entenderlo. Posterior a esto, nosotros tenemos la reproducción asexual en organismos unicelulares. La reproducción asexual en este tipo de organismos es cuando el método más generalizado de reproducción asexual entran en la faceta de los organismos unicelulares, que siempre va a presentarse como la fisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a dividir en dos partes que son idénticas, que son iguales, son muy parecidas. La reproducción asexual en microorganismos se generan mediante los organismos de las células, algo que habíamos visto, ¿se acuerdan? La eucariota, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la otra? Eucariota y la otra. Procariota. Procariota, excelente. Esto nos permite tener una producción protista. ¿Por qué? Porque nos da una división binaria.
Es decir, cuando hablamos de estrangulación no estamos diciendo de que ay, le está ahorcando a la planta. No, nos estamos refiriendo explícitamente de que la estrangulación en el plano medio produce nuevos organismos. Es decir, que va apretando a tal punto que el organismo se separa. ¿Sí? Esto ocurre muchas veces en la levadura, pero en la esporulación, una célula de reproducción asexual genera haploide unicelular, perdón. Esto se presenta mucho en las bacterias que tienen una fisión binaria. Se divide en células hijas de tamaños iguales, que más o menos es la anterior explicación que tuvimos, pero que no está de más darles una parte mucho más abierta de lo que nosotros vamos a explicar. Hasta allí, ¿estamos claros con lo que es la reproducción? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo excelente? Y Sí. me alegro. Hablamos de nutrición cuando entendemos qué cosas. Que la nutrición tiene su propia subdivisión. Tenemos la nutrición, en este caso, llamémosle, nutrición heterótrofa. Muy bien. ¿Qué es esa subdivisión de nutrientes que tiene un propio animal en base a su instinto? Mientras que nosotros tenemos la autótrofa que se da por el consumo de, por lo general, las plantas, las algas, donde consumen, tienen muchos sistemas de CO2, H2O, dentro de un propio sistema, lo cual permite en muchos casos la creación de la fotosíntesis, ¿sí? Para que estemos sumamente claros. Dentro de este tiene su propia división, pero cuando nosotros estamos explicando lo que son la nutrición heterótrofa, tenemos la subdivisión del tipo de alimentación que tienen. Los herbívoros, ¿qué comerán? Hierba. Hierbas, Hierbas, plantas, etcétera. Carnívoros, carne, Carne, los Carne. omnívoros, de oh, todo. de todo un poco, ¿vale? Y los saprofitos. Los saprofitos, por lo general, nosotros los encontramos como son los hongos en el piso, hongos buenos, hongos malos. ¿A qué me refiero? Hongos que se pueden comer y hongos que son venenosos. Entonces, estos se alimentan de todo lo que hay en el piso. Muchas veces de seres inertes descompuestos, seres descompuestos, se presenta bastantísimo en este caso. Vale, dentro de esta propia nutrición tenemos la nutrición en monera. ¿Sí? Por eso nos da tipo de bacterias, pero dentro de la nutrición monera se presentan las propias bacterias, ¿sí? Donde se van alimentando de qué? Del sistema al cual se están apropiando. Cuando nosotros tenemos una bacteria, nos damos cuenta que esta bacteria, al fin de que tiene su propia estructura, como es las células que estamos analizando, ¿no? Ojo ahí, tiene su propio flagelo, nucleoide, no núcleo, nucleoide, cápsula, pared celular, tenemos lo que es la membrana plástica, el citoplasma, que es esto azulito, los ribosomas, que son estos pedacitos azules que vemos alrededor, el sistema, estos rojitos de acá es el sistema plásmido, y el pili, que son las puitas que tienen afuera. Este sirve por lo general como bacteria y se va alimentando, mejor dicho, acerca de todo lo que está en su propio alrededor. ¿Sí? Todo lo que está a su alrededor. ¿Qué es lo que hay en su alrededor? ¡Pah! Me infecté, gripe, etcétera. Ya tengo una bacteria y esa bacteria se va alimentando del ser al cual está poseyendo en este entonces, en este caso. ¿Sí? Vale, entonces para poder hacernos una referencia de una idea acerca de esto. ¿Sí? Entonces, después de esto nosotros tenemos un segundito. Nos estamos refiriendo explícitamente al traspaso de estas sustancias que no tienen una carga pura, ¿ya? Dentro de las propias bacterias que nosotros podríamos encontrar también, ¿no? Acá nosotros, en cambio, encontramos otro tipo de difusión a través de proteínas, de un canal de proteínas, ¿sí? Que podríamos encontrarlo y verlo de esta manera, para poder entenderlo muy bien. Y esto es lo que nos permite este pequeño canal, ¿sí? Es un canal de proteínas mediante un transporte pasivo que nos permite tener cargas de iones, ¿sí? Que es una carga positiva, que llega de un cuerpo, ¿vale? Y el último que nosotros tenemos es un tipo de difusión,
eh, que se da a través nuevamente de proteínas, pero es diferente porque esto no es un canal, estos son un sistema transportador de carriers. Este carriers es como un carril que solamente escoge ciertos tipos de sustancias polares, muy diferente que el sistema de sustancia de carga de iones, es lo contrario. Por eso no se permite entrar igual. Y este es el sistema de las bacterias. Y aquí tenemos otro que es totalmente diferente, que es mucho más brusco, que es el transporte activo, donde aquí ya tiene un propio sistema de canaleta, una canaleta donde escoge quiénes pasan y quiénes no, carga positiva, carga negativa, y llega al cuerpo, ¿sí? Pero este es un poco mucho más agresivo, es para tipos de virus un poco más complejos que se podrían presentar en la escena. ¿Sí? Posterior a esto, nosotros tenemos el tipo de nutrición en protistas. ¿Se acuerdan cuáles eran los protistas? Los protistas, nosotros teníamos el sistema como cuáles. ¿Qué dice aquí? Como Algas. como las algas, belleza. Por eso las propias algas tienen su propio sistema. Las algas pueden ser las flageladas, que son unicelulares. Los diatomeas, que son al mismo tiempo unicelulares, pero a diferencia de las flageladas que crean plancton, estos tienen su propio estuche de sílice. Es decir, un sistema de pigmentación fotosintético. Es un poquito, es esto de aquí de la mitad, un poco amarillo, que forman parte del plancton, ¿sí? Y las algas verdes, bueno, pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Por qué? Porque el pigmento verde que tienen ellos siempre va a predominar por medio de la clorofila. Las algas pardas, podemos ver muy bien esa pigmentación, ese color un poco más llevado al marrón, que nos puede dar a entender que son un poco más fijadas al fondo del mar, muy al fondo. Las algas verdes están por encimita, pues las pigmentadas pardas un poco más al fondo. Y las algas rojas son pluricelulares. Pero ¿qué pasa con estas? Predominan el pigmento rojo. ¿Por qué? Porque acumulan carbonato, por lo que contribuyen a la formación de propios arrecifes coralinos. Es decir, que su estructura no es como una alga suave, es un poco más robusta, un poco más dura. ¿Sí? Y aquí tenemos el sistema de los protozoos, que es el sistema mucho más pequeño de las propias algas. ¿Por qué? Porque estos tienen su propia clasificación. Rizopados, cilados, flagelados, esporosos. ¿Sí? Este sistema nos permite llevar a la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Atentos. Es el sistema donde nosotros tenemos un propio citoplasma con pequeños pseudopos para que la partícula sólida no pueda ingresar. Y aquella partícula que sí puede ingresar se viene a ser parte de la vesícula endocítica, ¿sí? Para poder llevar al medio extracelular y que nosotros lleguemos a la ponicitosis, que es un sistema contrario, de adentro para afuera, para poder comprender esto, de los transportes que vimos hace un momento que les estaba explicando, en la parte fosfolipídica, ¿sí? Es tal vez unas palabras o terminología un poco complejas, pero son esenciales para poder entender este asunto, ¿sí? Nutrición en los hongos. ¿Cómo se nutren los hongos? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Pues ellos se nutren mediante una propia formación. ¿Cuál es esa formación? Facilito. Pues aquí tenemos a quiénes, la hifa y las enzimas, que van a ir transportando ¿a dónde? A los monómeros. Y estos monómeros llegan nuevamente ¿a dónde? A la hifa, para poder alimentar nuestro hongo. ¿Ya? Es decir, todo el sistema descompuesto que esté alrededor, todo lo que esté en sus alrededores, para poder entenderlo sumamente claro dentro de la alimentación de los propios hongos. De las plantas, algo que ya habíamos visto, que tienen su propio sistema, que tienen su propia forma de trabajar, pero que se subdivide siempre en dos, de su alimentación, la fotosíntesis, esa forma de retroalimentarse con lo que tienen alrededor, agua, sol. ¿Cómo es esto? Mediante los hidratos de carbono que van ingresando por la planta, baja lo que nosotros llamaríamos, sube, perdón, el agüita, que son mediante los vasos
del xilema, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros encontramos la savia en bruto y genera la absorción de minerales y el propio agua y desecha al mismo tiempo mediante el sol y la evaporación de lo que tiene sustancias que no le sirve a la planta. Por eso se da una correcta distribución en este flagelo rojo, se da una correcta distribución acerca de la savia elaborada que tiene la propia plantita. Para ir culminando, vamos viendo la nutrición en animales invertebrados. Tenemos una clasificación de 4. Poríferos, que por lo general son los acuáticos que se van alimentando de lo que esté a su alrededor. Los moluscos, que también se van acostumbrando a su propio sistema de trabajo. ¿Cómo es eso del sistema de trabajo? Su propia forma de inmiscuir la idea de querer hacer algo. El molusco quiere avanzar y se va alimentando de todas las sustancias que está alrededor. Anélidos, por lo general nos encontramos siempre en la tierrita y se van alimentando de las propias sustancias de la tierra. Y los artrópodos, que bueno, ya son un poquito de animales ya un poco más estructurados en el sistema de la alimentación, porque se alimentan ya de propios animales, se alimentan de propias plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y los animales vertebrados, tenemos aves, tenemos mamíferos rumiantes. Muchos de ellos se clasifican por su alimentación vegetariana. ¿Por qué se les llama la alimentación vegetariana? En base al pasto, ¿sí? En base al pasto, en base a las hierbas, y todos ellos se alimentan de esto. Pero la nutrición del ser humano es un poco más compleja, porque tenemos un propio sistema, ¿sí? Tenemos un sistema que se subdivide en 3. El ingesto, que es lo que nosotros estamos comiendo, la digestión, que es, bueno, va el proceso de la boca a la deglución. ¿Qué es la deglución? Cuando ya se va triturando la comida, convirtiéndola en nada para que llegue al estómago y el estómago procesa los nutrientes y los que no sirven como nutrientes van al intestino delgado, que es el duodeno, el cual lleva al intestino yeyuno e ileón, que nos presenta la egestión por medio del sistema, el intestino grueso para su efectuación en la absorción, que es nuevamente absorción de nutrientes. Y la egestión ya cuando es la expulsión de los desechos. Es un poquito complejo la nutrición en el ser humano, mucho más que los otros, sí, pero por allí van la idea general. Aquí tenemos la parte interna de lo que es el ser humano y cómo va el proceso. Intestino delgado, intestino grueso y chao. ¿Sí? Para entenderlo de manera mucho más clara a este sistema que nosotros queremos realmente trabajarle. ¿Vale? Y bueno, con esto nosotros estamos en lo que es la reproducción y la nutrición.